Me ha tocado leer unos libros cristianos que de verdad han sido de mucho ánimo para mí. Me gusta mucho la frase de Spurgeon que decía: visita muchos libros, pero vive en la Biblia. Y solamente para recordarles que no es un sustituto de la palabra de Dios, sino siempre debemos estar en la palabra de Dios, pero también en nuestros tiempos libres creo que es bueno usarlo, así como escuchamos sermones, pues leer sobre diferentes temas. Y hay uno que me apasiona mucho, que es avivamiento. Y he estado leyendo un libro que me gustaría comentar cada capítulo, ya que lamentablemente muchos de estos libros no los encuentras en español. Primeramente, en esta pequeña sección solo quiero hablar un poco del autor, de la introducción, el prefacio. El nombre del autor es Reuben Torrey, que fue un pastor, evangelista, conferencista. Él nació en Nueva Jersey el 28 de enero de 1856. Su esposa fue Clara Smith. Estuvo un tiempo en Alemania, pero después regresó a los Estados Unidos. Yo llegué a escuchar de él por Dwight Moody. Dwight Moody, como muchos saben, fue un evangelista muy conocido que Dios usó para que muchas almas vinieran al Señor. Y Moody invitó a Torrey a que fuera, me parece que el director del instituto, que ahora se conoce como el Instituto de Moody. Y después llegó a ser el pastor de la congregación también. También fue capellán en la Primera Guerra Mundial. Y después también viajó por todo el mundo compartiendo el evangelio. Y se estiman que alrededor de 100,000 almas pusieron su fe en Cristo a través del ministerio de Reuben Torrey. Escribió más de 40 libros. Era conocido como una persona de oración. Tiene unos libros muy bellos de la oración que han sido mucha bendición para mi vida. Y también era alguien que en privado o en público siempre quería hablar del Señor. En la introducción del libro menciona una frase que se encuentra en la página 18 que me llamó mucho la atención. Y dice así: cuando cualquier iglesia puede ser traída al lugar donde reconocerán su necesidad del Espíritu Santo, quitar sus ojos de todos los hombres, rendirse absolutamente al control del Espíritu Santo, entregarse a mucha oración por su derramamiento, presentarse a sí mismo como sus agentes habiendo guardado la palabra de Dios en sus mentes y corazones, y después mirar o esperar al Espíritu Santo para darle poder al salir de nuestros labios. Hablando de cuando hablemos la palabra. Dice, un gran avivamiento en el poder del Espíritu Santo es inevitable. De hecho, él vio avivamiento. Por eso me llamó mucho la atención leer el libro. Porque muchas veces nosotros hablamos de avivamiento, pero ¿hemos estado en un avivamiento? ¿Sabemos cómo es? Creo que nos quedamos muy conformes porque no hemos visto lo que Dios puede hacer cuando la iglesia ora y lo busca. Cuando escribió esto en el prefacio dice: vendrá un avivamiento, pero habrá de dos. Una, será uno hecho por los hombres, donde son con métodos humanos y emoción, o va a venir uno que es de parte de Dios, cuando realmente lo busquemos. Dice que el que es de los hombres será una maldición, pero aquel que viene de Dios será la más grande bendición para la iglesia. ¿Cuál de esos será? Y la razón por la cual quiero estar hablando de este libro es para que sea un ánimo para mí y para ustedes mientras lo estudiamos, de estar orando, de estar buscando a Dios, para que Dios se mueva en nuestras comunidades. Esa frase que leí de su libro, que lo menciona en la introducción, es muy interesante porque lo que está diciendo es que primero la iglesia, las personas, los hijos de Dios, deben de reconocer su necesidad del Espíritu de Dios, de su Espíritu Santo, de su poder, de Él. Y no solamente reconocerlo, pero debemos de orar, debemos de rendirnos absolutamente para ser guiados por Él y llenar nuestra mente y nuestro corazón de su palabra y pedirle que cuando hablemos su palabra, pues que Él haga la obra en los corazones de la gente. Y cuando una iglesia hace esto, menciona que el avivamiento es inevitable. Hay varias teorías, podríamos decirlo así, de avivamiento. Personas como Charles Finney hablaba de que así como cuando alguien siembra una semilla, les echas agua y el resultado es que sale una planta. Y él miraba avivamiento así, que si uno hace ciertas cosas, va a venir avivamiento. En cambio, alguien como Jonathan Edwards, del Gran Despertar, hablaba o se enfocaba en la soberanía de Dios. Veo los dos en cierto punto, porque un avivamiento es Dios que lo hace, Él es soberano, Él es el que hace la obra. Nosotros no determinamos cuándo va a ser un avivamiento así mundial como el Gran Despertar o otros avivamientos. Es Dios en su soberanía que en ese tiempo hace una obra muy especial. Pero también veo el lado que hablaba Finney, donde
a mejor en nuestra comunidad donde estamos. Si estamos buscando a Dios y estamos orando y estamos siendo fieles a su palabra y dependiendo de Él y dejando todo pecado, Dios va a obrar. Tal vez no vamos a ver ese avivamiento mundial como vemos en otros ejemplos, pero he estudiado muchos avivamientos donde Dios se movió en una comunidad, en una ciudad. Muchas almas vinieron a Él. Hagamos nuestra parte, donde vamos a arrepentirnos de todo pecado y dejarlo, rendirnos completamente a Él, depender de Él. Esto es en la oración, ser fieles a su palabra, buscarlo y ser pacientes, esperar y esperar, y al mismo tiempo confiar en su soberanía, sabiendo que Él tiene el control, que son sus tiempos. Es solo algunos comentarios que quería hacer de esa pequeña introducción. Muchas gracias, Dios les bendiga y nos vemos para la próxima.